Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 14 y versículo 35, donde dice: Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Comienza diciendo este versículo: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. La complejidad del pasaje aumenta cuando de forma indeterminada el apóstol dice que si quieren aprender algo. Generalmente el aprender no es hablar, sino todo lo contrario. Pero aquí note que se atisba un problema que no está especificado por el apóstol, pero que era conocido por los corintios. Muy probablemente las mujeres casadas, ya que en el uso de la expresión propios maridos, que está en la oración, así lo determina, de manera que en presencia de sus maridos, que debieran conducirlas a la instrucción de la fe. Ellas formulaban preguntas en público que, con toda probabilidad, interrumpían por otro lado el orden del culto, como era también el caso de los profetas y de los que hablaban en lenguas. Es decir, el desorden en aquella iglesia se manifestaba en todos los niveles. Es notable también observar que, en ocasiones, el estado mental de los corintios en el culto no era en absoluto favorable, puesto que, como les recuerda el apóstol, algunos se embriagaban en la cena previa al culto, capítulo 11, versículo 21. De modo que acaso esta era la situación de algunas esposas que preguntaban públicamente con el pretexto de aprender, minusvalorando a sus propios maridos presentes en el culto. Y eso es lo que el apóstol está corrigiendo y manda a las mujeres, que así lo hacen, que callen en la congregación y pregunten luego en su casa a sus propios maridos. Sigue diciendo este versículo: porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. La corrección está alcanzando aquí aspectos sociales que no deben de ser conculcados aún en el uso de la libertad cristiana, ya que Pablo no expresa que el hecho de hablar en público en la iglesia sea contrario a la palabra, ni a las instrucciones del culto, sino a lo que es indecoroso. Es también ignominia, acción vergonzosa, es decir, formas bajas. Y él había advertido antes a los creyentes que no fuesen tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Capítulo 10, versículo 32. Socialmente, era impropio el comportamiento de una mujer casada en presencia de su esposo, como estaba ocurriendo en la congregación en Corinto, por lo que el apóstol les manda a estar en silencio y preguntar luego en privado a sus maridos cuando estuviesen en casa. La conclusión a la que, en base al texto, se puede llegar es que el ministerio femenino en la iglesia, en el uso de la palabra para orar y profetizar, teniendo en cuenta el sentido con que Pablo usa esta palabra en la epístola, edificación, exhortación y consolación, no puede negarse el derecho y la práctica de las mujeres en el culto de la iglesia. La idea de que los capítulos anteriores no son para el tiempo de la iglesia reunida, sino para encuentros en las casas, no tiene por otro lado base bíblica alguna, y en la consecuencia de la posición del intérprete en relación con este tema, ya que la única limitación es en cuanto a la enseñanza, cuyo detalle se ha considerado anteriormente en las epístolas pastorales, como por ejemplo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y los versículos 8 al 15, en donde hay respuesta
a todo lo que está ahora exponiendo aquí el apóstol. Note que no puede dejar de tenerse en cuenta el entorno social y también cultural de la Corinto romana. Lo que el apóstol escribe a los corintios estaba justificado en las condiciones sociales de aquella época, como escribía el filósofo y escritor Plutarco, cuando dice que no solo el brazo, tampoco las palabras de una mujer honesta deberían jamás ser pronunciadas en público. Hacer oír su voz debe inspirarle la misma vergüenza que desnudarse, por lo que debe guardarse de hacerlo ante las personas que no son de la familia. Fin de la cita de Plutarco. Para la sociedad de aquel entonces, el uso de la palabra en una reunión de iglesia y mucho más en la forma en que aparentemente lo hacían conforme al contexto de la epístola, sería cosa vergonzosa que debía de evitarse. Las preguntas en público al que hablaba y tal vez la discusión por no estar conforme con lo que decía, estando presente su marido, era una falta de respeto que contradecía no solo lo socialmente correcto, sino incluso la subordinación que Dios establece para la esposa en su palabra. Una interpretación prejudiciada por lo que siempre se enseñó o por las costumbres denominacionales han causado serios daños en las iglesias y fueron motivo también en la historia de fuertes divisiones entre hermanos contrarias al propósito divino de unidad del cuerpo de Cristo. Continuará con el versículo 36, donde dice: ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Comienza diciendo este versículo: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Aquí el versículo es un nexo de unión entre lo que ha escrito hasta ahora y los tres siguientes que cierran el párrafo y el capítulo. Por otro lado, algunos comentaristas lo ponen como término de la última enseñanza y otros lo sitúan al principio de lo que sigue, pero como se aprecia en el texto hilativo entre ambos, la falta de respeto que se había hecho típica de la sociedad corintia afectaba sin duda a muchos de los cristianos. Por un lado, el orgullo personal hacía que no estuviesen dispuestos a aceptar condicionalmente o normas que regulasen sus vidas en la práctica del culto, ya que ellos se creían enriquecidos, llenos de dones y de bendiciones, y no necesitaban la orientación que el apóstol le hace en la epístola, y mucho menos que regule con su autoridad apostólica lo que debía de hacerse o dejar de hacerse en la iglesia. De ahí que el apóstol cierre las exhortaciones anteriores con una pregunta retórica que reviste una gran solemnidad. La respuesta de ella no puede ser sino negativa. Pablo les pregunta si fueron ellos la primera iglesia fundada a la que llegó la palabra de Dios en la instrucción apostólica, ya que ellos estaban actuando como si pudiesen prescindir del resto de la iglesia y establecer sus propias normas. La palabra de Dios equivale aquí al Evangelio, que le había sido anunciado, y a las instrucciones doctrinales que le fueron enseñadas. Sigue diciendo este versículo: ¿o solo a vosotros ha llegado? Note que ellos no eran la única iglesia cristiana, ni en ella se había originado el Evangelio. Nótese que el apóstol apeló antes al hecho de todas las iglesias de los santos. Por consiguiente, lo que enseñó y lo que sigue tiene un alcance general y no solo para Corintio. No habían sido ellos los que produjeron la doctrina bíblica que debe seguirse en las congregaciones, ni tampoco ellos la única iglesia en el mundo. Por consiguiente, no podían establecer parámetros propios de comportamiento, sino que habían de ajustarse a lo que los apóstoles y sus enviados
enseñaban en todas las iglesias. Por otro lado, los corintios eran de procedencia gentil, y fue a Pablo a quien Cristo delegó su autoridad como apóstol a los gentiles, de modo que los corintios debían someterse a las instrucciones que les diese por su condición de apóstol. Continúo ahora con el versículo 37, donde dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Comienza diciendo este versículo: si alguno se cree profeta o espiritual. El apóstol, conocedor de la condición de muchos de los corintios, que eran arrogantemente, ellos se consideraban como profetas y espirituales, esto es, con dones del Espíritu, y además cuestionaban las normas que les comunicaba y las correcciones que de los desórdenes hacía, le hace un llamamiento a la sujeción. Y nótese la condición de la primera parte de la cláusula, cuando dice si alguno se cree profeta, ya que no afirma que lo sea, sino que se consideraba a él mismo con ese distintivo. Ellos se creían enriquecidos con dones del Espíritu, de ahí el calificativo de espirituales, pero sin embargo no andaban conforme al Espíritu, sino según la carne. En cualquier caso, escribe esto para quienes tenían capacidad y también discernimiento espiritual, por lo menos según ellos. Y a esto se dirige aquí el apóstol. Con todo, no debiera restringirse tanto el sentido de la oración tomándolo como para un grupo determinado de creyentes, sino más bien darle el sentido general que comprendía a todos los miembros de la iglesia en Corinto. Sigue diciendo este versículo: reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Le está enfrentando con la responsabilidad de reconocer que lo que le estaba escribiendo no eran simples consejos, sino mandamientos del Señor, ya que los apóstoles actuaban en su nombre y tenían la autoridad que les había sido conferida por él. Los escritos apostólicos eran inspirados, por tanto, revestidos con la autoridad de Dios. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El verdadero creyente se sometía a los mandamientos apostólicos. La primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 6 dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por tanto, desobedecerles en materia de fe y norma de conducta era desobedecer a Dios. Y lo que Pablo enseñaba eran mandamientos del Señor. Por otro lado, las tres familias de los manuscritos tienen alternativa de lectura para esta frase. Por un lado, los alejandrinos añaden la idea de mandamiento, afirmando que es mandamiento del Señor. Por otro lado, los bizantinos, del mismo modo, pero ponen el sustantivo mandamiento, en plural, mandamientos del Señor. Y por su parte, los manuscritos grecolatinos son los más breves y en ellos se lee solamente del Señor, estando ausente el término mandamiento o mandamientos. Si se siguen las lecturas primeras, la concordancia con otra expresión semejante en la epístola es bien evidente, cuando dice en el capítulo 7, versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. En ambos casos el apóstol está apelando aquí a la condición de un escrito que exige obediencia por proceder del Señor,
en sentido de inspiración sobre el escrito. Lo que es evidente aquí es que el apóstol pone delante de los lectores su propia conciencia de que cada uno de los puntos de la epístola, especialmente en todas estas cuestiones delicadas, no son de su propio pensamiento personal y humano, sino que están guiadas por la luz del Espíritu, que como apóstol recibió la comisión divina de conducir y guiar tanto en la fundación como en el gobierno de las iglesias del mundo gentil. Continuará con el versículo 38, donde dice: «Mas el que ignora, ignore». Comienza diciendo este versículo, «mas el que ignora». En los primeros capítulos el apóstol hizo referencia a algunos de la iglesia en Corinto, que eran irrespetuosos, es decir, ignoraban la enseñanza que el apóstol le había impartido personalmente. Por tanto, algunos de ellos ignoraban lo que Pablo le acababa de escribir. No es para todos, sino para algunos, es decir, los que ignoran. Y a esto se dirige con firmeza cuando dice si alguno ignora, es decir, si alguno quiere ignorar. Sigue diciendo este versículo: ignore. Si la primera parte del texto es relativamente sencilla en cuanto a interpretación, la segunda, expresada con el mismo verbo ignorar, representa un pequeño problema por las alternativas de lectura, ya que la primera usa en algunos manuscritos la forma ignore, con la que se dejaría a su responsabilidad el comportamiento personal frente a las instrucciones del apóstol. Y la segunda opción en el texto griego seleccionado aquí es muy firme cuando dice sea ignorado. En este sentido, debía ser considerado como un creyente no espiritual. No se trata de ninguna forma de menosprecio, sino de apreciar una realidad personal. El que no se sujeta a las instrucciones de Pablo no reconoce su autoridad apostólica y, por tanto, debe ser considerado como una persona no apta para el ministerio, y si tenía dones espirituales, como él afirmaría, tendría que limitarse el ejercicio de los mismos por su falta de espiritualidad. Los intérpretes se posicionan en una u otra manera en base a las alternativas de la lectura del versículo, así como por ejemplo escribe Kittelmarker cuando dice: si alguno desatiende, él mismo será desatendido por Dios. El texto griego es muy conciso y pide que lo suplementemos para completar la oración. Pablo indica que hay gente que no está acatando sus instrucciones, son lo mismo que tampoco toman en cuenta la palabra de Dios. Por tanto, el apóstol declara que la persona que decide ignorar sus instrucciones se dará cuenta que Dios lo ignorará a él. Nótese el parecido con el dicho del Señor Jesús, cuando dice: pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también le desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Mateo capítulo 10, versículo 33. Fin de la cita. Lo que es evidente es que Pablo no admite discusión con tales personas sobre los mandamientos establecidos. La relación con ellos puede llegar incluso a apartarlos mientras persistan en su rebeldía personal contra lo establecido por el apóstol, como señala por otro lado la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 3 y los versículos 14 y 15. Note que pareciera un tanto duro ignorar a un hermano, pero la realidad es que, dándole lugar para expresar su posición y su oposición a las normas apostólicas, se produce el peligro de dividir la Iglesia.
Es por eso que es necesario buscar y restaurar, enseñando cuantas veces sean precisas, quien no entiende bien aspectos de la doctrina o de las prácticas eclesiales, pero no se debe de tener complacencia con quienes, sabiendo la verdad, enseñada por los apóstoles y recogida en el Nuevo Testamento, ellos persisten en oponerse a ella para beneficiar sus propios intereses. En cierto modo, podría expresarse las palabras del apóstol Pablo, parafraseándolas de este modo: si alguno no reconoce lo que establezco como mandamiento del Señor, tampoco yo le reconozco a él como creyente espiritual. Y voy concluyendo con esto. Naturalmente, algunos no dispuestos a aceptarlas como tales mandamientos del Señor, y entonces el apóstol añade cuando dice: pero si alguno lo ignora, que lo ignore. Si una persona rehúsa reconocer la inspiración de estos escritos y además acatarlos con obediencia, no hay otra alternativa sino que continúe con su ignorancia. Amigo y amiga oyente, suele haber personas que dicen que la Biblia la escribieron los hombres, y esto en cierta manera es verdad, pero ¿quién inspiró a esos hombres? Fue precisamente el Espíritu Santo de Dios. Es como si alguien te dictara a ti que escribieras algo. Naturalmente tú la has escrito la carta, o lo que fuere, pero realmente el autor es quien te la dictó. Y es que por eso la palabra de Dios nos dice bien claro, en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, los versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amigo y amiga oyente, no siga más tiempo ignorando a Dios, no siga más tiempo ignorando su palabra. Acepta a Jesucristo en tu vida y recíbelo como tu Salvador. Ora conmigo y repite esta oración que voy a estar haciendo y di: Señor Jesús, quiero pedirte perdón porque hasta ahora he ignorado tu palabra. Pensaba que la Biblia era cosa de hombres, pero la Biblia es tu palabra, la cual tú te revelas al hombre, a la mujer, al pecador y la pecadora, arrepentido y arrepentida. Vengo ante ti ahora pidiéndote perdón por todos mis pecados y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.